Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Gibran Romero y soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. El día de hoy les hablaré sobre los efectos después de una extracción dental y las clasificaciones que se deben tomar al momento de realizar una prótesis removible. Sin más por el momento, ¡comencemos! Empezando principalmente por la resorción ósea, que es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejidos óseos, liberando minerales, resultado de la transferencia de iones de calcio desde la matriz ósea hasta la sangre. Los osteoclastos son células multinucleadas que contienen numerosas mitocondrias y lisosomas. Son las responsables de la destrucción del tejido óseo, en contraposición de los osteoblastos, que son los responsables de la creación del mismo. Los osteoclastos se adhieren al tejido óseo y comienzan a secretar colagenosas y otras enzimas importantes en el proceso de reabsorción ósea. La pérdida de hueso que rodea los dientes es un fenómeno que se produce en muchos pacientes, que se conoce como reabsorción dental. En términos generales, esta reabsorción se debe a la periodontitis o al uso de prótesis removible, en ocasiones llamada esqueléticos. Desafortunadamente para algunos pacientes, las consecuencias de la pérdida ósea incluyen movilidad dental y la imposibilidad de colocar prótesis estables, debido a la falta de soporte para los mismos. Por ello, en términos generales, la reabsorción ósea dental incluye un hundimiento del labio y un afiamiento de la cara, además de que los pacientes que sufren esto padecen una masticación incómoda e insuficiente. La pérdida o extracción de un diente va a provocar una reabsorción del hueso alveolar. El alveolo se llena primero de sangre, luego se forma un coágulo y de este se contrae. Entonces se inicia un crecimiento anginoblástico dentro del coágulo. Dentro del alveolo existe una célula ya diferenciada, formadoras de huesos conocidos como osteoblastos. También existen células mesenquimatosas, pluripotenciales, las cuales tienen la capacidad de diferenciarse de osteoblastos y de formar un material ostoide desarrollando hueso inmaduro, seguido de la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos en el hueso ya maduro, que puede llegar a perder hasta un 60% de la altura y anchura en los primeros 3 años. Se estima que la mayor pérdida se produce en los primeros 3 meses. En los tejidos duros, la reabsorción de la cortical vestibular en sentido horizontal se ha establecido que puede llegar a un 56%, mientras que la cortical lingual puede llegar a absorberse un 30%. En global, la reabsorción horizontal de la cresta se ha mostrado que puede llegar a medir un 50%. Una reciente revisión sistémica basada en un estudio clínico demostró que la cresta alveolar experimenta un cambio en sentido medio de 3.8 milímetros y un cambio medio en sentido vertical de 1.24 milímetros en los primeros 6 meses tras la realización de la extracción. En los casos más extremos, toda la apófisis alveolar podría perderse después de la pérdida de los dientes. En ese caso solo permanece el hueso basal del maxilar y la mandíbula. Mientras que en los tejidos blandos no existe como tal un tejido que recubre la entrada del alveolo residual. Este va a cicatrizar por segunda intención. En las semanas posteriores se produce un incremento de volumen de tejidos blandos gracias a la proliferación celular sellando la entrada del alveolo. Un reborde alveolar parcialmente déntulo puede conservar en parte la morfología del reborde alveolar. Tradicionalmente, un reborde que ha conservado las dimensiones vestibulolinguales y mesiodistales de la apófisis alveolar tras la pérdida o extracción dentaria se define como reborde alveolar normal. La formación y la conservación alveolar depende de la presencia de los dientes. La pérdida dentaria conduce a una serie de cambios adaptativos que afectan tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos, el cual permitirá la colocación de prótesis que le permitirán mantener la funcionalidad a largo plazo, conocidas como prótesis. Hablando principalmente de las prótesis dentomucosoportada, que es un tipo de prótesis parcial removible que se sujeta tanto en los dientes como en la mucosa oral. La prótesis parcial removible dentomucosoportada son consideradas necesarias cuando el paciente no tiene dientes posteriores, ya sea de un lado o de ambos, consiguiendo que su retención sea en la mucosa, en los dientes vecinos, en el espacio desdentado. Cuando se elige una prótesis de tipo parcial para una arcada dentomucosoportada, a él
debe tratarse de conseguir un movimiento de tipo funcional de la base de acuerdo con la que la mucosa a la cresta residual permita, siendo alrededor de 1 a 3 milímetros. En este tipo de prótesis debe modificarse que los dientes deben estar diseñados para un doble objetivo: obtener contacto con los dientes, con la estructura que proporcione una adecuada estabilidad y permitir el movimiento horizontal y vertical de la base de la extensión. Es importante tener en cuenta que el tejido de soporte de la prótesis parcial removible dentomucosoportada cambia con el tiempo, de modo que para mantener el control de movimiento y asegurar un soporte y una máxima funcionalidad se debe comprobar este movimiento. Una prótesis parcial fija dentosoportada, también llamada puente dental, puede definirse como una restauración protésica fija que reemplaza uno o varios dientes. Las unidades de soporte de las prótesis se conocen como dientes pilares o remanentes, y las unidades de reemplazo para los dientes ausentes son conocidos como pónticos. Las dos causas más frecuentes de la pérdida dental son la caries dental y la periodontitis. En la selección entre las distintas terapias existen dos, que se aproximan mucho a la disposición original de los dientes naturales: las restauraciones implantosoportadas y los puentes dentales. Ambas terapias devuelven al paciente la fuerza de mordida, comodidad y confianza que han perdido desde el momento que perdieron sus dientes. La prótesis completa mucosoportada es una prótesis que diseñamos para los pacientes desdentados totales, en la que se incluyen todas las piezas dentales. Es la típica prótesis que hace muchos años que existe y es una de las maneras más económicas. Las prótesis completas suelen colocarse 14 piezas por arcada. Se omiten siempre los que son terceras molares o cordales, y algunas veces la exigencia de las estructuras bucales tenemos que reducir a 12 piezas, eliminando lo que son premolares o segundas molares. El soporte de la prótesis se basa en el contacto directo con la mucosa bucal. Al estar en contacto la mucosa y la base de la prótesis húmeda, se crea una fuerza de fijación que está en relación con la extensión de la prótesis y con la superficie de tensión de la saliva, haciendo que la fuerza sujete la prótesis. Todo lo anterior cuenta con una clasificación específica para el hueso alveolar y las áreas de los dientes ausentes, en las cuales tenemos la clasificación de Atwood, la clasificación de Seiber, la clasificación de Allen, la clasificación de Albertson y Sarp, la clasificación de Kennedy y las reglas de Applegate. El hueso alveolar, tras la pérdida dentaria, está constituido casi exclusivamente por hueso esponjoso, de tramo ancho con escasa o nula capa compacta en su parte coronal. Además, tiene la tendencia de reabsorberse. En 1971, Atwood clasificó la reducción de los rebordes en tipo 1, preextracción; tipo 2, post-extracción; tipo 3, alto redondeado; tipo 4, filo de cuchillo; y tipo 5, bajo pero redondeado. Posteriormente hubo efectos más comunes, a lo que llevó que en 1983 una clasificación creada por Seiber, donde clasifica los defectos del reborde alveolar en 3 clases, atendiendo al componente horizontal y vertical del defecto. Clase 1. Pérdida de dimensión vestibulolingual, conservando la altura, dimensión apical normal de la cresta. En la imagen se puede apreciar que las paredes tanto lingual como vestibular no presentan ningún tipo de alteración, se encuentran completas, con una altura considerable sin ninguna alteración. Clase 2. Pérdida de dimensión apicocoronal, conserva una anchura de dimensión vestibulolingual normal de la cresta. Se puede apreciar cómo ha comenzado a disminuir la pared vestibular, por lo mismo de la pérdida que ha empezado a haber, haciéndolo más bajo pero conservando su anchura. Ya de ahí no se logra apreciar ningún tipo de alteración. Clase 3. Pérdida de dimensión vestibulolingual como apicocoronal. Es el momento en el que la pérdida es más notoria tanto en su dimensión apicocoronal. Por su parte, en 1985, Allen introduce el concepto de severidad considerado por el defecto, el cual se divide en leve, menos a 3 milímetros, que es la pérdida menos notoria del hueso, casi sin haber sido afectado; moderado, de 3 a 6 milímetros, ya que se aprecia un poco más en cara vestibular, tomando en cuenta que el proceso ya lleva bastante tiempo de ser tratado;
severa, mayor a 6 milímetros. Es la pérdida más notoria de hueso, ya que rebasa el estándar llegando al límite muy bajo tanto para colocar una prótesis e incluso un implante. En 1987 se hizo un estudio de prevalencia de los efectos de reborde por Arms y Coles, el cual estudiaron pacientes parcialmente desdentados, donde encontraron defectos de reborde alveolar en un 91% de los casos, siendo mayor a menor frecuencia, clase 3, clase 1 y clase 2. La estructura interna del tejido óseo se describe en términos de calidad y densidad. La cantidad y calidad del hueso disponible son factores importantes en implantología, ya que es el factor que determina un plan de tratamiento adecuado. En 1985 se creó la clasificación de la calidad ósea según Kelson y Sarr, el cual se divide en clase 1. El hueso se compone exclusivamente de hueso compacto homógeno. La clase 2, el hueso compacto ancho que rodea el hueso esponjoso denso. La clase 3, la cortical delgada que rodea el hueso esponjoso denso. Y por último, la clase 4, la cortical delgada que rodea el hueso esponjoso poco denso. Existen múltiples clasificaciones de dichas arcadas, si bien la más utilizada por su sencillez fue creada en 1923 por Edward Kennedy, que admite solamente 4 clases. Kennedy describe las arcadas parcialmente desdentadas, conforme a la frecuencia con la que se presentan estas clases. Se establece con una numeración de la más común, que sería la clase 1, a la menos común, que sería la clase 4. Empezando con la clase 1, que es la edentación bilateral posterior, donde existen sillas posteriores en ambos lados de la arcada. La prótesis no tiene apoyo dental por distal, entonces esto quiere decir que hay ausencia de dientes tanto de un lado como del otro. Clase 2, edentación unilateral posterior. Son más complicadas que la clase 1 por la diferencia de la funcionalidad del lado. Por un lado hay dientes y por el otro está la prótesis. Cuanto más asimétrica, más complicada. Existe una sola silla de apoyo libre. La prótesis tiene apoyo dental en distal, solo de un lado de la arcada, mientras que del otro hay ausencia de dientes. Clase 3. Edentación lateral con pilar posterior. Puede ser uni o bilateralmente. El apoyo de la prótesis es totalmente dental. Edentación intercambiable, ya que puede ser tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Clase 4. Edentación anterior que cruza la línea media. Espacio edéntulo en el sector anterior. La cresta desdentada está en la zona anterior y cruza la línea media. También existen 2 clasificaciones más, que van relacionadas con las modificaciones de Applegate, las cuales son variantes de la clase 3. Clase 5. Edentación bilateral anterior y posterior que solo presenta molares en un extremo. El resto es totalmente desdentado. Y la otra es la clase 6, que persiste solo en dientes incisivos centrales superiores, área edéntula limitada por dientes anteriores y posteriores, capaces de asumir el soporte de la prótesis. Hablando ya sobre las reglas de Applegate, existe lo que son 8 reglas para mejorar el uso de la clasificación de Kennedy. Estas reglas son aplicadas para la clasificación para hacer un buen diseño de una prótesis parcial removible. Regla 1. La clasificación debe ser después de y no antes de realizar la extracción dental, ya que esta podría alterar lo que es la clasificación original. Regla 2. Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le considera dentro de la clasificación. Regla 3. Si se halla presente un tercer molar y será utilizado como pilar, se le considera dentro de la clasificación. Regla 4. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se le considera dentro de la clasificación. Regla 5. El área o áreas desdentadas más posterior siempre es la determinante de la clasificación. Regla 6. Las áreas desdentadas distinguen de la determinación de la clasificación, que se denominan modificaciones y son designadas mediante un número. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se tomará en cuenta lo que son los espacios ausentes de dientes, no los lugares donde falten dientes, sino espacio. Un ejemplo muy claro tenemos aquí. Esta es una arcada donde tenemos representado lo que son una modificación 3, porque tenemos 1, 2 y 3 espacios ausentes. Regla 8. Solo la clase 1, 2 y 3 pueden tener subdivisiones. Existen 2 tipos de reabsorción dental, la interna y la externa. Por lo general es más fácil identificar la reabsorción externa porque se puede observar en la boca.
reabsorción dental interna afecta a lo que son tejidos del diente. Es mucho menos común y generalmente se diagnostica mediante radiografías. Eso hace que las revisiones rutinarias sean un poco más importantes, porque las radiografías muestran un poco de mancha oscura donde deberían estar los tejidos. La reabsorción dental externa es el tipo más común, que puede afectar lo que es la parte externa del diente y puede tener aspecto de agujero o astilla. En las radiografías, las raíces afectadas pueden aparecer más planas y cortas que las raíces sanas. El síndrome combinado de Kelly o SCK es la evolución en el tiempo de condiciones patológicas del sistema estomatognático. El término en glosario de prostodoncia se define que en el 2005 el término SCK como el rasgo particular que se ocasiona cuando los pacientes encuentran edéntulos en el maxilar superior y antagonizan con dientes inferiores naturales. De ahí se manifiestan diferentes características clínicas, como lo son reabsorción ósea en la región anterior del maxilar, sobrecrecimiento de tuberosidad, hiperplasia papilar del paladar, la extrusión de dientes de la mandíbula natural restante y reabsorción mandibular posterior. Este término lo introdujo el Dr. Edgeworth Kelly en 1972. Este síndrome es también llamado síndrome de hiperfunción anterior y síndrome de combinación. Años después, Sauder y algunos colaboradores en 1979 observaron nuevas características afines con el SCK, con el síndrome combinado de Kelly, como lo son la pérdida de dimensión vertical oclusal, discrepancia en el plano oclusal, reposicionamiento espacial de la mandíbula, una pobre adaptación de las prótesis y cambios periodontales. El síndrome combinado de Kelly inicia con la pérdida de dientes debido a la caries, enfermedad periodontal, traumas, defectos colaterales y tratamientos iatrogénicos. La pérdida dental tiene un impacto negativo en la masticación, fonación, deglución y estética, afectando la calidad de vida del individuo. Después de la extracción, el hueso alveolar residual comienza con la pérdida de reabsorción rápida durante aproximadamente 10 semanas, seguido con una reabsorción un poco más lenta pero progresiva. La atrofia se entiende como una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Es una forma de respuesta adaptativa que suele afectar casi siempre a un número significativo de células de un órgano o tejido y consiste en la reproducción de los componentes estructurales de la célula. La atrofia mandibular es la reducción fisiológica progresiva de la apófisis alveolar, por lo general secundaria a extracciones dentales múltiples, aunque existen factores relacionados como tal, como lo son las enfermedades periodontales preexistentes, trastornos sistémicos y endocrinos, factores dietéticos, consideraciones anatómicas y mecánicas, el sexo y la morfología facial. Es quizá una de las condiciones bucales más incapaces, ya que es crónica, progresiva, irreversible y de difícil manejo. La atrofia mandibular altera las relaciones maxilomandibulares, reduce la cantidad del hueso vertical y horizontal, disminuye la profundidad del surco vestibular. Los pacientes tienden a experimentar excesiva movilidad en las prótesis mucosoportadas, úlceras persistentes y neuralgia. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Es un tema bastante interesante, bastante largo, pero a nosotros como dentistas o futuros odontólogos nos funcionará, ya que podremos saber cómo interactuar con nuestro paciente, poder identificar lo que son las diferentes clasificaciones, efectos y problemas que vayan pasando en la cavidad de nuestro paciente. Eso fue todo por el video y gracias.